El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda la fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, lo tocó el manto pensando: con solo tocarle el manto curaré. Inmediatamente se le secó el fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado? Y seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se echó a sus pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que le acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Después de entrar les dijo: ¿qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi,
que significa: contigo hablo, niña, levántate. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes, concelebrantes, hermanos y hermanas todas, estamos celebrando la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, cuya fiesta litúrgica era ayer, pero por motivos laborales la hemos trasladado a hoy, junto con la procesión que haremos al final de la misa. Si antes de ayer, el primer día del Triduo, meditábamos sobre la llamada y la respuesta de Pedro, y ayer sobre el examen y el encargo que le daba Cristo, hoy vamos a pensar un poco sobre la figura de Pedro como símbolo de la unidad de la Iglesia. En la última cena, el Señor pedía al Padre que todos sean uno como tu Padre está en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. La unidad tiene que ser el gran signo de credibilidad de la única Iglesia fundada por Cristo. Unidad en el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, les decía, en que os amáis unos a otros. La unidad, desde luego, no se puede imponer. Eso lo hacen los estados en las constituciones. La unidad se propone como un deseo expreso de Cristo, para que el mundo crea que es Cristo quien envía a sus discípulos. Es decir, que no hablaban en nombre propio, sino en nombre de Cristo, como habla el sucesor de Pedro, el Papa. No habla en nombre propio, habla en nombre de la Iglesia instituida por Cristo. En estos últimos 50 años, desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, no cabe duda que se han dado y se están dando grandes pasos en el camino de la unidad, en el camino del ecumenismo. Recientemente el Papa Francisco, como ya habían hecho antes los papas Pablo VI y Juan Pablo II, visitaba en Ginebra el Consejo Mundial de las Iglesias, una institución que reúne a más de 500 denominaciones cristianas de todo el mundo. Todas profesan el mismo credo, pero hace falta que todas se unan según el deseo expreso de Cristo. Quizá sea largo el camino, pero tenemos que seguir avanzando. Por eso la pregunta que hoy podríamos hacernos todos nosotros como católicos es: ¿qué hacemos para que se avance hacia esa unidad plena? No basta con lamentarse, hay que orar y sentir como nuestro el problema. La culpa no es exclusivamente del otro. Todos tenemos un poco de culpa por no haber sabido acoger y perdonar. Hemos de caminar juntos. No podemos permanecer parados haciendo que la herida se enquiste. Ya en la primitiva Iglesia existían divisiones entre los cristianos. San Pablo se queja de ello cuando dice: veo que reinan discordias entre vosotros. Unos dicen, yo soy de Pedro, otros, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolo. Es que está dividido Cristo. Una pregunta que él hacía entonces y que podríamos hacer hoy también.
Cristo no está dividido. Somos nosotros los cristianos los que estamos divididos. El apóstol Pedro, en la primera de sus cartas, da este consejo. Ante todo, dice, mantened un amor intenso entre vosotros, porque el amor tapa multitud de pecados. ¿Qué verdad es esto? Y continúa el apóstol en la misma carta. Estad alegres en la medida que compartís los sufrimientos de Cristo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, habita en vosotros. Y exhorta el apóstol Pedro, entre otras cosas, a la humildad y a la solidaridad, virtudes, yo diría que eminentemente cristianas. Sed humildes, dice el apóstol, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os ensalce en su momento. Sed sobrios, añade, velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, busca a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe. Son consejos que nos vienen muy bien a todos. Es sencillamente lo que Pedro escuchó de labios del mismo Cristo en la noche en que le entregaron. En el huerto de los Olivos, dice el evangelista San Juan, que cuando volvió de orar a los tres predilectos, Pedro, Santiago y Juan, los encontró dormidos. Y les dice, ¿no habéis podido siquiera una hora vigilar conmigo? Vigilad y orad, para no caer en la tentación, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Ojalá sepamos llevar a nuestra vida estos consejos. Ojalá nuestra fe nos lleve a orar todos los días, porque necesitamos en cada momento de la ayuda de Dios. Y ojalá nuestra fe no se reduzca solo a orar, sino también a ayudar, a ser solidarios, a perdonar y amar. Esa es, en definitiva, la misión de todo cristiano.